Para nosotros, efectivamente, es muy importante seguir con una tradición de historia, de lucha, de nacionalismo, fomentando e impulsando el progreso laboral. Nuestra confederación se constituyó el 12 de mayo de 1918, pero nosotros jamás dejaremos de reconocer la historia por la que estamos aquí. Siempre hay un antecedente histórico que debemos de recordar, y esa lucha obviamente se da a principios del siglo pasado, con la gran guía de don Ricardo Flores Magón y el grupo de liberales que encabezó, precisamente para poder impulsar muchas de las reformas de la Constitución del 17, y gracias a ese pensamiento preclaro del Partido Laboral Mexicano, en 1906 hay un manifiesto a la nación mexicana donde se impulsa la reducción de la jornada a 8 horas, perdón, hacer oficial la jornada de 8 horas, un día de descanso, un salario mínimo, protección al trabajo de las mujeres, al trabajo infantil lo prohibía, y de alguna forma pues esto dio contexto al artículo 123 de la Constitución, y curiosamente muchos de estos temas los absorbe la Organización Internacional del Trabajo, que se funda en 1919, y empiezan a surgir todos los acuerdos de la OIT sobre esos temas de manera individual. Pero esta reseña histórica la quiero yo abordar porque también viene otra gran organización muy importante, la Casa del Obrero Mundial, que se funda en agosto del 2012, y que en el año de 1915, el 17 de febrero, firma un pacto la Casa del Obrero Mundial con el gobierno de Venustiano Carranza. Muy bien, cuando se firma este pacto, los trabajadores y las trabajadoras toman las armas y se crean los batallones rojos que salen de la región de Orizaba y van a la revolución. ¿Cuál era la persecución de ese pacto? Que se crearan leyes e instituciones para que la gente trabajadora pudiera tener mejores condiciones de vida, económicas, sociales, y sus familias también. Entonces, ya en la Constitución del 17 es parte histórica, la Ley Federal del Trabajo en el 31, el Seguro Social, y llegamos hasta estos días. Bien, yo no puedo considerar que esta reforma laboral, que se da precisamente como una cuestión paradigmática, porque efectivamente surge por la intención de Peña Nieto de firmar un tratado comercial Asia-Pacífico, y parte de esa negociación le decía que México tenía que reformar su ley constitucional para poder transformar el mundo laboral, y se modifica el artículo 123, y entonces ya para el año 19 se crea la Ley Federal del Trabajo como la conocemos, con esta modificación del artículo 390 ter, que abarca todo el procedimiento casi de 5 ejes en la que se funda. El primer eje, la democratización sindical, que era muy importante, y esa democratización sindical se iba a dar a través de ¿qué? De la reforma estatutaria de todos y cada uno de los sindicatos que hasta ese momento se encontraban registrados. Si un sindicato no modificaba el estatuto, no le daban promoción a sus peticiones. Entonces todos los sindicatos tuvimos que transformar nuestros estatutos en el año del 2019. Posteriormente vino la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, y en esa legitimación de casi, pues había un padrón de 500,000 contratos aproximadamente, que ya una vez con la depuración del Centro Federal quedaron casi como alrededor de 1,500 contratos colectivos de trabajo, y se consultaron casi a 6,950,000 trabajadores, y se aprobaron 30,553 contratos colectivos de trabajo. Los demás quedaron sin efecto. Sin efecto, es decir, sin que estuvieran regulando las relaciones de los sindicatos y de los patrones. Ahí se acabó la relación sindicato-trabajadores, pero las prestaciones subsistían en beneficio de todas y de todos los trabajadores.
Las prestaciones que hubieran tenido sus contratos colectivos de trabajo permanecían en beneficio de los trabajadores. Ese fue el segundo punto rector. El tercero vino ya las solicitudes de legitimación de los contratos. Es decir, como lo dijo Víctor, si un sindicato aspira a tener la titularidad, pues debe de solicitar una constancia de mayoría. Y aquí viene lo interesante, porque yo sindicato debo de tener cuando menos el 30% de los trabajadores para la firma del contrato. Pero otro sindicato también puede solicitar la firma del contrato. Entonces hay un procedimiento adherente del otro sindicato para solicitar también esa firma de contrato, y va a ganar el que tenga la mayoría, va a ser el titular del contrato colectivo de trabajo. Ese fue el tercer eje rector. El cuarto eje rector viene siendo ahora las votaciones que tienen que hacer todos los trabajadores con el voto personal libre, directo y secreto para aprobar los resultados de su revisión contractual. Si no es aprobada esa revisión contractual, no surte efecto y debe estar en el procedimiento, o se prorroga o se estalla la huelga. No hay otra forma de resolverlo. Y para concluir, la quinta etapa viene siendo de alguna forma la transparencia del uso de los recursos, de que los sindicatos tienen que constantemente, cada 3 meses, dar cuenta a los asociados del manejo de las cuotas de los trabajadores. Entonces, en esta conclusión, en esta primera parte de mi intervención, yo quiero decirles que este procedimiento, aunque lo sentimos un tanto sobreregulado, y sobreregulado porque cada 2 años hay que estar haciendo esta votación de los trabajadores. Yo les comento en el sentido de los trabajadores, por ejemplo, del Seguro Social son 600,000, pues cada 2 años hay que llevar a 600,000 trabajadores a las urnas para ver si están de acuerdo con su contrato colectivo de trabajo. Y también vino aquí una situación en esta reforma que es para debilitar también al sindicalismo, de que el trabajador pagara la cuota o no pagara la cuota. Es una libertad del trabajador pagar la cuota o no pagar la cuota. Pero nosotros lo concebimos esto como una parte de la debilitación del sistema sindical. Así como vino una etapa en la época de los 90 con Salinas de Gortari, ahí empezó el desmantelamiento del movimiento obrero, la fortaleza de los sindicatos, cuando quita a Joaquín Hernández Galicia del sindicato de los petroleros, le siembran un muerto, le siembran armas y todo el comité ejecutivo a la cárcel. Y luego vino la otra arremetida, para que no se nos olvide nunca, porque a veces no está en los libros de la historia, pero citan a Carlos Mongitud Barrios, que era el presidente del CENTE, el mayor sindicato, y en la fecha el sindicato del CENTE sigue siendo el sindicato más grande de América Latina de los maestros, 1.300.000 afiliados. Llega Carlos Mongitud a Los Pinos y también le piden la renuncia, y entonces Salinas de Gortari entroniza al Baster Gordillo como secretaria general. Entonces, eso tenemos que analizarlo en los anales de la historia, cómo viene también una debilitación del movimiento de los trabajadores, y estoy de acuerdo que esos contratos de protección jurídica también había que analizarlos. Esa simulación que existía tenía una razón de ser, pueden ser explicados, no justificados. La explicación es porque había muchos pseudo sindicatos que se dedicaban a extorsionar a las fuentes de trabajo cuando iban apenas a poner una cepa para poner una empresa, ya llegaban emplazamientos a huelga y amenazaban con estallar las huelgas si no firmaban con los sindicatos. Y por eso vino esta reforma que es perfectible. Podemos mejorar esta reforma laboral porque es un primer paso, pero la podemos mejorar. ¿Por qué? Porque el derecho va evolucionando. El derecho, para que funcione, debe estar de acorde con la realidad, si no se transforma en un derecho anacrónico, obsoleto e inoperante. Por eso, Víctor, concluyo diciendo que esta reforma no es tan mala porque hay una democratización.
no es tan mala porque los trabajadores conocen su contrato colectivo de trabajo. Antes no lo conocían, antes se firmaba y lo guardaban en un cajón. Ahora cada trabajador tiene su contrato colectivo de trabajo donde están plasmadas sus prestaciones, y que esas prestaciones ya no se las puede quitar el patrón como quiera. Entonces me parece que este cambio a la ley democratizó y también hizo una depuración de organizaciones sindicales que me parece que vivían solamente en la extorsión. Gracias. Es muy interesante lo que dice el licenciado Rodolfo, porque hay un tema en cuanto a que si tú no legitimas, tu contrato se muere. Pues no es cierto, no se moría. Tan es así que cuando tú querías firmar o hacías el procedimiento para la firma de un nuevo contrato, la misma autoridad te decía, momento, como dijo Rodolfo, menos de las condiciones que estaba el anterior, no pueden firmarse ahorita. Y queda la disyuntiva, ¿se murió el contrato? No, no se murió. Quizás la central, el líder, desaparecen. Y podía haber esa simulación, ahora pon al hijo del líder, ¿sí? Y pon otro sindicato que no sea necesariamente de la central obrera. Entonces son de los detalles, como decía Rodolfo, perfectibles. Hoy lo estamos viviendo. Sin embargo, Rodolfo, lo que decimos que no estamos siendo representados en la Cámara de Diputados, que si ustedes escuchan las modificaciones o alguna iniciativa por ahí que avienta a alguien que no tiene nada que ver con el movimiento obrero o por el lado empresarial igual, se espanta uno, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde realmente estamos representados, Rodolfo, en los congresos? ¿Con los senadores o con los diputados? Bueno, me parece que ya no hay una representación obrera. Y se los puedo decir porque, de alguna manera, ya no hay corporativismo. Se acabó el corporativismo. Antes decían, no, pues es que había corporativismo y llegaban diputados y llegaban senadores del sector obrero. Ahora no hay muchos, no hay muchos. Y yo, la verdad, con el respeto a los compañeros legisladores, yo creo que allí, en la Cámara de Senadores y de Diputados, falta mucha inteligencia artificial. Bueno, le voy a decir algo, me fui muy presuntuoso, quitémosle la artificial. Falta mucha inteligencia. Hay gente que llega, y lo digo con conocimiento de causa, porque van muchos periodistas y los entrevistan en sus curules. Oiga, ¿qué artículo habla del derecho del trabajo? El quinto. ¿Cómo el quinto? Ah, no, el sexto. ¿El sexto? Ah, no, perdón, el séptimo. Y como que le están atinando a la piñata. O sea, para mí es peligroso que alguien legisle sin el conocimiento de las leyes. Yo voy de acuerdo que hay gente, líderes naturales que llegaron por su popularidad, por su trabajo social en las comunidades, pero deben tener asesores que les estén guiando para la creación de leyes. Y aquí me voy a aventar una frase que a mí me gusta mucho, una frase histórica, que es el sentido común de lo que debe ser. Y todos se van a acordar de quién hizo los 23 puntos o sentimientos de la nación. José María Morelos y Pavón. Cuando José María Morelos y Pavón hace la Constitución de Apatzingán en 1821, y los 23 puntos de la nación, en el punto 12, fíjense lo que dice José María Morelos y Pavón: que como toda buena ley es superior a todo hombre, las que dicte el Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, equilibren la opulencia y la indigencia, aumenten el cordal del pobre y lo alejen de la rapiña, la ignorancia y el hurto. Imagínense, eso se escribió hace 200 años. Entonces, si toda buena ley va a surgir del Congreso, debe ser superior a todo hombre. Y perdónme, las leyes que hace, antes criticábamos al PRI, lo criticábamos,
Y yo no dejo de criticar ahora a los legisladores. Bueno, yo que ya hago esa complot. Bueno, si no me lo echo a capela, ¿se escucha? Sí, hay que prenderlo. Bueno. Se me hace que ya el Estado le quitó las pilas para que... Bueno, miren, lo que pasa, ¿sí se escucha, perdón? Lo que llega a la luz, bueno, lo que pasa es que acabamos de transitar un problema en el movimiento obrero y fue precisamente la reforma al Infonavit. La reforma al Infonavit llegó el día 12 de diciembre del año pasado. ¿Y saben cuándo se aprobó? El 14 de diciembre del año pasado. ¿Qué quiere decir? Que los senadores ni leyeron el proyecto de reforma. Lo aprobaron, ¿no? Y criticábamos a los gobiernos anteriores porque no había consultas, porque no había diálogo. Ese artículo era muy importante que se viera de manera tripartita, porque ese instituto era de los trabajadores y estaba integrado por un sector de los empleadores y de los trabajadores. Pero ya no voy a desviar tanto la atención en este problema. A final de cuentas pasó, pero no se pudo manifestar ahí la fuerza de los trabajadores del país. Pero ¿qué ocurrió? Cuando quisieron reformar inmediatamente la ley del ISSSTE, ¿qué ocurrió? Que se movilizó el magisterio y la echó abajo. Se movilizó a nivel nacional, en la Ciudad de México, y esa gran fuerza del sindicato nacional hizo que esa ley la regresara. Entonces, ahí se puede ver la gran fuerza cuando se maneja una gran fuerza de trabajadores que están cohesionados y una fuerza a donde está dispersa y a donde hay una volatilidad y a lo mejor cada quien jala para sus intereses. Entonces, esto es muy importante que lo podamos ver en el sentido, ¿va a poder avanzar el movimiento obrero en el presente y en el futuro? Sí, siempre y cuando exista una gran unidad e identidad nacional de liderazgos y de trabajadores y de trabajadoras. De otra manera, no va a poder avanzar el movimiento obrero. La CROM ha de tener muy presente cuando se constituyó lo que llamaron el corporativismo con Lázaro Cárdenas y sobre todo el corporativismo sindical. Llegaron los 5 lobitos y desplazaron a las confederaciones que traían mayor antigüedad. Ahora se está viendo, porque el tema también era el presente del sindicalismo mexicano, ahora se está viendo que pues algunos sindicatos, o cuando menos sus líderes, se empiezan a subir al nuevo régimen, pues siempre van con el vencedor. Yo no sé si este sea el principio de un nuevo corporativismo sindical, en donde, bueno, pues yo voy con el ganador y bueno, si va el ganador, entonces pues todos nos montamos, antes se decía, se subió al carro de la revolución. Me gustaría saber su opinión de los distinguidos panelistas, cualquiera de ustedes. Muchas gracias. No sirve. Así que suelta el micrófono. Bueno, como dicen muy elegantemente los diputados, para hechos propios, porque me mencionó la CROM, perdone, voy a decir que la dama contestara, pero habló de la CROM, entonces yo tengo que entrarle al toro. No, yo quisiera hacer una precisión para mí muy importante. Cuando se funda la CROM en 1918, Luis N. Morones, nuestro fundador, venía de la Casa del Obrero Mundial. Y la CROM creó un partido que se llamó Partido Laborista Mexicano en 1919. Vuelvo a repetir, porque si hace rato les comenté
que en la firma de la Casa del Obrero Mundial con el gobierno de Venustiano Carranza se tomaron las armas era para crear leyes e instituciones. Pues Morones creó un partido, el Partido Laborista, para crear precisamente leyes e instituciones. Entonces el Partido Laborista tuvo una gran vida activa política y concluye 10 años después, cuando se crea el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, se crea en 1929. Y entonces ya cuando llega Lázaro Cárdenas, pues llega con el PNR y le cambia el nombre, Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana, y luego se pasó a PRI. Con los 5 lobitos que tú dices, precisamente 5 exmiembros de la CROM: Fidel Velázquez Sánchez, Jesús Llurén, Fernando Amilpa, Luis Quintero y otro por ahí que se me escapa, ¿no? Pero lo que yo quiero comentarles a ustedes, que el corporativo tuvo su razón de ser, y no en México, en todo el mundo. En todo el mundo hubo corporativismo. Sin embargo, ahora nosotros hemos creado una nueva organización sindical que espero que funcione, espero que pueda ir siendo la semilla que vaya creciendo y vaya conglomerando, por lo que decía Ricardo, de todas las organizaciones. Aquí cabemos todos, todos cabemos. El 20 de octubre del año pasado nos reunimos 6 organizaciones: los mineros, con Napoleón Gómez Urrutia; Francisco Hernández Juárez, con los telefonistas; Isaías González Cuevas de la CROC, Óscar Moreno de COSE, compañero Ricardo Barco del Metro, compañero Arturo Layún del Monte de Piedad, el compañero José Carlos del FENACIP, Sindicatos Bancarios, y la CROM. Y creamos esta organización precisamente para tratar de darle cohesión, de crear una cohesión, un frente nacional. Y aquí se van a sumar los que quieran. Este es un vehículo que estamos creando para que se suban los que quieran y se bajen los que quieran. Así es esto, ¿no? Pero nosotros nos declaramos... No es coyuntural nada más. No. Hoy se está constituyendo, a las 11 de la mañana se estaba constituyendo la 6ª delegación nacional. Se creó la del Estado de México, luego la de Quintana Roo, la de Morelos, la de Yucatán. La semana pasada creamos la delegación de Baja California Sur, y hoy se está creando la delegación del estado de Hidalgo en Pachuca. No es coyuntural, es un cuerpo que su estructura, somos 4 dirigentes colegiados que vamos a durar 2 años sin reelección. Ahí no va a haber una reelección, sino va a haber una continuidad de todas las demás organizaciones que se vayan integrando. Y además quiero comentarles que es una organización, digamos, apartidaria, no hay partido político. Es más, la CROM nunca ha puesto en su constitución que pertenece a tal o cual partido. La CROM jamás ha puesto en sus estatutos ni que pertenecemos al Partido Laborista que creó nuestro jefe Luis N. Morones. Entonces la CROM siempre ha dejado que los líderes de los estados o quien quiera militen o participen en los partidos que quieran, porque esto es una libertad que la CROM hace a sus organizaciones locales o líderes locales. Ahorita tenemos 2 diputados, un diputado local en San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista y un diputado local, secretario general de Estibadores en Manzanillo, por Morena. Pero vuelvo a repetir, la CROM respeta el derecho constitucional de los líderes como ciudadanos, con su libertad de pensamiento y creencia partidaria. Pero en sí, como crece la Asociación General de las y los Trabajadores, es desde el punto de vista apartidista. Si Isaías quiere irse por una corriente, lo puede hacer. Si Napoleón quiere irse por una corriente, lo puede hacer. El dirigente que quiera, lo puede hacer. Y con esto yo voy a cerrar ya mi participación diciéndoles que precisamente muchos de los trabajadores en la actualidad precisamente
hay una gran baja de tasa de sindicalización porque los jóvenes en la actualidad no creen en los sindicatos, no creen, los ven como una cuestión innecesaria en los centros de trabajo. ¿Y qué hace el sindicato? Nada más viene a cobrar las cuotas, no nos ayuda, no avanza, no. Entonces esa es una situación autocrítica, lo que decía mi querido compañero Ricardo, que tenemos que revisar los sindicatos, los tenemos que reinventar. Tenemos que hacer una reingeniería sindical para ver cómo vamos a afrontar muchos retos, la producción, los salarios. Esto de los salarios, que aumentan los salarios, mi querido Ricardo, es una falacia, y te voy a decir por qué. Porque el salario mínimo ha aumentado en un 132%, pero ¿qué creen? La tabla del impuesto sobre la renta no la han modificado. Entonces, si subo yo los salarios y no modifico la tabla, ¿quién se beneficia? El retenedor o el gobierno que recibe esos dineros. Por eso, en nuestra agenda de trabajo del AGT tenemos que insistir en la Cámara de Diputados, que es la única que puede modificar los impuestos constitucionalmente hablando, en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, tiene que bajar las tablas del ICR o la Secretaría de Hacienda. Volver a dar de alguna forma crédito al salario, cuando menos a 3 salarios mínimos. Entonces sí, para fortalecer los salarios y no para fortalecer la cantidad de dinero y yo me lo llevo en impuestos. Tenemos otras cuestiones, por ejemplo, que sí le ayudaría mucho a los trabajadores y verían los jóvenes que los sindicatos están haciendo cosas. Por ejemplo, regresar las prestaciones sociales a tasa cero, vales de despensa, de gasolina, de comedor, están grabados en el 47%. Entonces, cuando entramos en una negociación nosotros y queremos empujar por ahí, los patrones dicen, no son deducibles y por lo tanto no negociamos prestaciones de vales de despensa, ni vales de nada. Entonces, hay muchas tareas para que los jóvenes puedan volver a voltear los ojos hacia el sindicalismo, y no solamente esas, tenemos que impulsar la cultura, tenemos que impulsar la academia para los compañeros, elevar su nivel académico. Si dejaron una carrera trunca, ayudarlos a que se titulen, a que estudien. Nosotros hace 38 años en la CROM impulsamos el INEA, porque los trabajadores en esa época pocos sabían leer y escribir, solamente te contratabas en una empresa con que supieran leer y escribir. Pero cuando entrabas a los cursos de capacitación y adiestramiento, ahí chocabas, porque te hablaban de cosas que tú no entendías. Entonces tuvimos que empezar con primaria, año y medio, y sacar certificados de la SEP. Otro año y medio, secundaria, certificados de la SEP. Luego preparatoria, y ahorita, el año pasado, firmamos convenio con la UVM para que los trabajadores de la CROM que quieran estudiar una carrera, terminar la preparatoria, una licenciatura, una maestría o un diplomado, tengan hasta el 60% de descuento en las colegiaturas. Entonces, eso es lo que tienen que hacer los sindicatos en la actualidad. Y obviamente, ya que tocó el tema Ricardo, que se me hace muy importante, desde el año 17, el director de la OIT, que estaba en ese momento, Guy Ryder, tú lo conoces porque la CAT también va a las conferencias internacionales de la OIT, allá nos encontramos por lo regular en esas conferencias internacionales, reunió a un grupo de expertos para precisamente ver el futuro del trabajo, la nanotecnología, la robótica, la digitalización y la inteligencia artificial. Sí son importantes, herramientas muy importantes para el avance de la humanidad, pero también van a generar un desempleo de casi 900 millones, más o menos un cálculo, empleando todas esas herramientas, no solamente la inteligencia artificial, sino todo lo demás, robótica, nanotecnología, digitalización. Esto es lo que más o menos ha calculado la OIT, que va a haber un desplazamiento de mano de obra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los sindicatos? Irnos preparando precisamente para ir actualizando a los compañeros en estas herramientas